Aplauso del cielo. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Capítulo 11. El padre frente al enemigo. 24 de marzo de 1989. Una noche fría cerca de la costa de Alaska. El capitán de un buque petrolero gritaba órdenes al contramaestre. Las órdenes no eran claras. La noche oscura y la colisión fue desastrosa. El buque petrolero Exxon Valdez encalló con fuerza en Bleak Reef, derramando 11 millones de galones de petróleo crudo en uno de los espejos de agua más pintorescos del mundo. El petróleo ennegreció todo, desde la superficie del mar a las playas, a las nutrias, a las gaviotas. Alaska estaba enfurecida y Exxon, la compañía a quien pertenecía el petrolero, humillada. La colisión, por terrible que haya sido, fue moderada si se la compara con las que ocurren a diario en nuestras relaciones. Usted lo ha vivido. Alguien no satisface sus expectativas, promesas que no se cumplen. Se desenfundan las pistolas verbales y se dispara una ronda de palabras. El resultado, una colisión entre el casco de su corazón y el arrecife de las acciones de alguno. Se escapa energía preciosa, cubriendo la superficie de su alma con una capa mortal de resentimiento. Un negro manto de amargura oscurece su mundo, nubla su vista, arruina su perspectiva y asfixia su gozo. ¿Tiene usted un hoyo en el corazón? Quizás la herida sea vieja, un padre que lo maltrató, una maestra que lo menospreció, el compañero que le traicionó, un socio comercial que le abandonó, dejándolo ante la perspectiva de pagar cuentas o declararse en quiebra, y usted está enojado. O quizás la herida es reciente, el amigo que le debe dinero acaba de pasar en un auto nuevo, el jefe que lo contrató con promesas de promociones ni recuerda cómo se pronuncia su nombre. Su círculo de amigos hizo una escapada de fin de semana y usted no fue invitado. Los hijos que crió parecen haber olvidado que existe y está herido. Una parte de usted está quebrantada, la otra amargada. Una parte suya quiere llorar, otra quiere pelear. Las lágrimas que derraman están calientes porque vienen de su corazón, y en él hay un fuego encendido. Es el fuego de la ira. Arde, consume. Sus llamaradas lamen la caldera humeante de la venganza, y debe tomar una decisión. ¿Apago el fuego o lo avivo? ¿Supero el asunto o lo dejo? ¿Lo suelto o alimento el resentimiento? ¿Permito que se sanen mis heridas o que el dolor se convierta en odio? Esa es una buena definición de resentimiento. Resentimiento es permitir que su dolor se convierta en odio. Resentimiento es permitir que aquello que lo carcome se lo coma usted. Resentimiento es atizar, alimentar y aventar el fuego, avivando así las llamas y reviviendo el dolor. Resentimiento es una decisión deliberada de alimentar la ofensa hasta convertirlo en un rencor negro, peludo y gruñón. Rencor es una de esas palabras que se autodefinen. Su sonido mismo delata su significado. Dígala lentamente. Rencor. Empieza con un gruñido, como un oso con mal aliento que sale de hibernación o un perro sarnoso defendiendo su hueso en un callejón. Rrr. Estar cerca de una persona resentida y acariciar a un perro gruñón producen el mismo grado de placer. ¿Acaso no le encanta estar junto a personas que alimentan su rencor? ¿No le deleita escuchar sus cantinelas de desgracias? Son tan optimistas, tan llenas de esperanza, rebosan de vida. Usted sabe que no es así. Usted y yo sabemos que si de algo rebosan es de enojo, y si de algo están llenas es de ponzoñosos dardos de condenación para todas las personas que las hayan lastimado. Los rencorosos y los animales furiosos se parecen mucho. Ambos son irritables, son explosivos, ambos pueden ser rabiosos. Alguien debiera fabricar un rótulo que pudiesen llevar al cuello los resentidos. Cuidado con el rencoroso. Hay algo que usan los rencorosos: lodo. No basta con acusar, es necesario atacar el carácter de la otra persona. No es suficiente señalar con el dedo, hay que apuntar con un rifle. Se lanzan calumnias, se asignan apodos, se cierran los círculos, se levantan paredes y se crean enemigos.
Otro problema que se les presenta a los rencorosos es la porquería que deben atravesar laboriosamente, lodo cenagoso, resentimiento negro, espeso, que llega hasta los tobillos y le quita vigor al paso. Nada de alegres saltos por las praderas, nada de saludables subidas a la montaña, únicamente día tras día de caminar en la tormenta, hombros inclinados contra el viento, pies arrastrándose en la porquería que la vida le ha entregado. ¿Es así como trata usted con sus heridas? ¿Está permitiendo que sus heridas se transformen en odios? Debe ser así. Pregúntese, ¿da resultado? ¿Su odio le ha servido de algo? ¿Su resentimiento le ha producido algún alivio? ¿Algo de paz? ¿Le ha otorgado gozo alguno? Imagine que logre igualar los tantos. Suponga que se vengue de él, que ella reciba lo que se merece, que su furiosa fantasía logra su objetivo feroz y usted devuelve todo su dolor con intereses. Imagínese de pie sobre el cadáver de la persona que ha odiado. ¿Acaso ahora será libre? La escritora de esta carta pensó que lo sería. Pensó que su venganza traería liberación, pero descubrió que no. Descubrí a mi esposo sosteniendo relaciones sexuales con otra mujer. Me juró que nunca volvería a suceder. Me rogó que lo perdonara, pero no podía. No quería hacerlo. Estaba tan amargada y era tan incapaz de tragarme mi orgullo que no podía pensar en otra cosa que no fuese venganza. Yo lo haría pagar y pagar caro. Me cobraría mi venganza. Solicité el divorcio, pese a que mis hijos me rogaban que no lo hiciese. Aún después del divorcio, mi esposo intentó reconquistarme durante 2 años. Me negué a cualquier tipo de contacto con él. Él había dado el primer golpe. Ahora se lo devolvía. Lo único que me interesaba era hacerle pagar. Finalmente se dio por vencido y se casó con una hermosa y joven viuda que tenía un par de hijos pequeños. Comenzó a reconstruir su vida, sin mí. Los veo ocasionalmente y se ve tan feliz. Todos parecen estar felices. Y aquí estoy yo, una mujer solitaria, vieja y desdichada que permitió que su orgullo egoísta y necia obstinación arruinasen su vida. La infidelidad es mala, la venganza también. Pero lo peor de todo es que, sin perdón, lo único que queda es la amargura. El resentimiento es la cocaína de las emociones. Hace que nuestra sangre bombee y nuestro nivel de energía se eleve. Pero, al igual que la cocaína, exige dosis cada vez más grandes y más frecuentes. Hay un punto peligroso en el que el enojo deja de ser una emoción y se convierte en una fuerza impulsora. Una persona abocada a la venganza se va alejando cada vez más de la posibilidad de perdonar, pues carecer de enojo equivale a carecer de fuente de energía. Eso explica por qué los amargados se quejan a cualquiera que los escuche. Eso ayuda a explicar la existencia del Ku Klux Klan y otras organizaciones de ese tipo. Los miembros de estos grupos alimentan mutuamente su enojo, y es por eso que los resentidos a menudo parecen irrazonables. Son adictos a su amargura. No quieren rendir su enojo, pues hacerlo equivaldría a rendir su razón de vivir. Quite al racista su fanatismo, ¿y qué le queda? Remueva la venganza del corazón del extremista y su vida queda vacía. Extraiga el chauvinismo del machista radical, ¿y qué es lo que queda? El resentimiento se parece a la cocaína, en otra forma también. La cocaína puede matar al adicto y la ira puede matar al airado. Puede matar físicamente. Se ha establecido una relación entre la ira crónica y el colesterol elevado, la presión alta y otros males mortales. Puede matar emocionalmente, por el hecho de que puede elevar los niveles de ansiedad y llevar a la depresión. Y también puede resultar espiritualmente fatal. Produce la sequía y muerte del alma. El odio es un perro rabioso que se vuelve contra su propio dueño. La venganza es un fuego abrasador que consume al incendiario. La amargura es un lazo que atrapa al cazador. Y la compasión es la alternativa que puede liberarlos a todos. Dichosos los misericordiosos, dijo Jesús en la montaña. Los que son compasivos hacia otros son los que son verdaderamente dichosos. ¿Por qué? Jesús respondió a esa pregunta, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos, dice Jesús, son tratados con compasión. Son testigos de gracia. Son dichosos porque atestiguan una bondad mayor.
Perdonar a otros nos permite ver cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. La dinámica de dar gracia es la clave para comprender la gracia, pues es al perdonar a otros que comenzamos a sentir lo que siente Dios. Jesús contó la historia de un rey que decidió ajustar todas sus cuentas con los que trabajaban para él. Citó a sus deudores y les dijo que pagaran. Un hombre debía una cantidad demasiado grande para devolver, una deuda que nunca podría ser saldada. Pero cuando el rey vio al hombre y escuchó su historia, su corazón se compadeció y borró su deuda. Al alejarse dicho hombre del predio del palacio, se encontró con un compañero de trabajo que le debía una suma pequeña. Agarró al deudor y comenzó a estrangularlo, exigiendo el pago. Cuando el hombre pidió compasión, esta le fue negada. En lugar de eso, el que acababa de ser perdonado hizo echar a la cárcel a la persona que le debía. Cuando el rey se enteró, se enfureció. Y Jesús dice, y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿Podría verdaderamente ocurrir que a alguno se le perdonase una deuda de millones y éste fuese incapaz de perdonar una de cientos? ¿Podría una persona ser liberada para luego encarcelar a otra? No es necesario que sea un teólogo para responder a esas preguntas. Solo basta mirar el espejo. ¿Quién de nosotros no ha suplicado a Dios el domingo pidiendo compasión para luego exigir justicia el lunes? ¿Quién no ha servido de traba en lugar de ser un conductor del amor de Dios? ¿Existe alguno que no haya en una ocasión u otra despreciado las riquezas de su bondad, de su tolerancia y de su paciencia, sin darse cuenta de que la bondad de Dios le lleva al arrepentimiento? Note lo que hace Dios cuando calibramos nuestra compasión. Nos entrega para ser torturados por la ira, estrangulados por la amargura, consumidos por la venganza. Tal es el castigo para el que gusta de la gracia de Dios, pero se niega a darla a otros. Pero para el que gusta de la gracia de Dios y luego la da a otros, la recompensa es una bendita liberación. La puerta de la prisión se abre de par en par, y el prisionero que sale libre es usted. A principios de este libro mencioné a Daniel, un querido amigo de Brasil. Daniel fue el que me llevó a la prisión para conocer a Aníbal. Daniel es grande, solía ganarse la vida levantando pesas y enseñando a otros cómo hacer lo mismo. Su álbum de recuerdos es colorido, contiene cintas y fotos de él en su mejor momento, en pose de hombre musculoso haciendo flexiones con sus brazos abultados. Lo único que es más grande que los bíceps de Daniel es su corazón. Permítame que le cuente acerca de una época en la que su corazón se volvió tierno. Daniel vivía en la ciudad sureña de Porto Alegre. Trabajaba en un gimnasio y soñaba con poseer uno propio. El banco aceptó financiar la compra si podía encontrar a alguien que le sirviera de garante. Su hermano aceptó. Llenaron todas las solicitudes y aguardaron la aprobación. Todo marchó sin dificultades, y en poco tiempo Daniel recibió una llamada del banco diciéndole que podía pasar a retirar el cheque. En cuanto salió del trabajo, fue al banco. Cuando el agente de crédito vio a Daniel, puso expresión de sorpresa y le preguntó por qué había venido a buscar el cheque. Explicó Daniel. «Qué extraño», respondió el banquero. «Su hermano pasó más temprano. Retiró el dinero y lo usó para cancelar la hipoteca de su casa». Daniel estaba furioso. Nunca se imaginó que su propio hermano lo engañaría, así, de esa manera. Salió como una tromba hasta la casa de su hermano y golpeó con fuerza la puerta. El hermano abrió la puerta con su hija en brazos. Sabía que Daniel no lo golpearía si tenía en brazos a una niña. Tenía razón. Daniel no lo golpeó, pero prometió a su hermano que si alguna vez volvía a verlo, le quebraría el cuello. Daniel se fue a casa con su gran corazón herido y devastado por el engaño de su hermano. No le quedaba otra alternativa que volver al gimnasio y trabajar para saldar la deuda. Unos meses más tarde, Daniel conoció a un joven misionero estadounidense llamado Allen Dutton. Allen se hizo amigo de Daniel y le habló de Jesucristo. Daniel y su esposa pronto se convirtieron en cristianos y discípulos devotos. Pero a pesar de que a Daniel se le había perdonado tanto, igualmente le resultaba imposible perdonar a su hermano. La herida era profunda. La caldera de la venganza seguía hirviendo a fuego lento. No vio a su hermano durante 2 años. Daniel no soportaba la idea de mirar al rostro del que lo había traicionado, y su hermano sentía demasiado aprecio por su rostro como para permitir que lo viera Daniel.
Pero un encuentro era inevitable. Ambos sabían que a la larga se encontrarían, y ninguno sabía lo que ocurriría en ese momento. El encuentro ocurrió un día en una avenida muy transitada. Permita que sea Daniel el que le cuente lo sucedido con sus propias palabras. Lo vi, pero él no me vio. Sentí que mis manos se cerraban formando puños y mi cara se puso caliente. Mi impulso inicial fue tomarlo por el cuello y estrangularlo, pero al mirar su rostro, mi enojo empezó a disiparse, pues al verlo vi la imagen de mi padre, vi los ojos de mi padre, la mirada de mi padre, la expresión de mi padre, y al ver a mi padre en su rostro, mi enemigo volvió a ser mi hermano. Daniel se dirigió hacia él. El hermano se detuvo, giró y comenzó a correr, pero era demasiado lento. Daniel extendió el brazo y lo tomó del hombro. El hermano retrocedió, esperando lo peor, pero en lugar de que su cuello fuese retorcido por las manos de Daniel, se encontró envuelto en los grandes brazos de Daniel, y los dos hermanos quedaron parados en medio del río de gente llorando. Vale la pena repetir las palabras de Daniel. Cuando vi en su rostro la imagen de mi padre, mi enemigo se convirtió en mi hermano. Ver la imagen del padre en el rostro del enemigo, inténtelo. La próxima vez que vea o piense en el que le rompió el corazón, mire dos veces. Al mirarle el rostro, busque también el rostro de él, el rostro de aquel que lo perdonó a usted. Contemple los ojos del rey que lloró cuando usted suplicó pidiendo compasión. Contemple el rostro del Padre que le concedió gracia cuando ningún otro le daba una oportunidad. Encuentre el rostro del Dios que perdona en el rostro de su enemigo. Y después, sabiendo que Dios lo ha perdonado más de lo que usted alguna vez deba perdonar en otro, otorgue a su enemigo y a usted la libertad y permita que el hoyo en su corazón se sane.